Buenos días, espero que estéis bien y muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio del Café con que iniciamos la tercera temporada de 2023, desarrollada en un formato presencial y online. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, AITM, tiene como objeto tratar temas de actualidad y de interés a través de la experiencia, liderazgo y el ejemplo de nuestras invitadas e invitados. En nuestro café de hoy trataremos de la industria global de la digitalización, centros de datos, tratamiento de datos, inteligencia artificial, transformación digital de las empresas, todo ello visto desde la observación del liderazgo que viene ejerciendo Microsoft, como sabéis, desde la aparición del ordenador personal. Hoy contamos con una invitada de exitosa trayectoria en compañías líderes mundiales que le hace tener una visión completa y precisa de la realidad de nuestro mundo digital. Damos la bienvenida a nuestra invitada Rebeca Marciel. Buenos días, Rebeca. Muy buenos días y gracias. Gracias por aceptar esta invitación en esta que es tu casa, que has podido recorrer rápidamente. Tendremos la ocasión de verlo más en detalle, donde te esperamos para nuevas reuniones y encuentros. Rebeca Marciel es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, Executive MBA por la Harvard Business School, con más de 20 años de experiencia profesional. Rebeca fue socia de Accenture, donde fue responsable de los servicios digitales de salud en Europa, África y Latinoamérica. Posteriormente creó y fue responsable de Gartner Consulting en España y Portugal. Desde 2015 es consejero y cofundador de la startup tecnológica opensalud.com, que opera en España y en México. Desde 2021 es director general de grandes empresas de Microsoft España y Portugal, ayudando a las principales organizaciones de todos los sectores a crecer, transformarse y hacer más con menos a través de la tecnología de Microsoft. Ha servido como voluntaria en tareas de formación a niños y niñas en programas de ayuda a mujeres emprendedoras en Sumatra y Kenia, y cuando el tiempo se lo permite colabora con El País Retina y la revista Godot, escribiendo críticas de teatro. Antes de comenzar el diálogo, quería recordaros que podéis enviar vuestras preguntas al email que aparece impresionado de comunicación@aitm.es. Las preguntas serán respondidas al final de la conversación. Comencemos. Rebeca, primera cuestión para tratar. Eres responsable en Microsoft de facilitar la digitalización de grandes empresas en todos los sectores de actividad. ¿Podrías contarnos de forma resumida en qué consiste esta misión? ¿Cómo situarías esta actividad dentro del mapa del mundo digital? Pues bueno, primero buenos días y buenos días a todos. Es un placer estar aquí. La verdad es que no conocía el edificio, pero me ha dado tiempo a verlo y es una maravilla. Si queréis, comienzo un poco por la historia de Microsoft y luego marcamos en mi rol y en qué hacemos aquí en España. Microsoft se funda en 1975, que si recordáis, ese mismo año aparece el Altair como primer ordenador personal, el Altair 8800, y dos estudiantes que por aquel entonces trabajaban en el famoso garaje, escriben un programa que es el Altair Basic para utilizarlo con este ordenador. Estos estudiantes eran Bill Gates y Paul Allen, y a partir de justo ese mismo año se funda Microsoft. Entonces, Microsoft aparece como una empresa cuya misión es democratizar el uso del ordenador personal, poner un PC, decían, en cada hogar y en cada trabajo. Y yo creo que es una compañía que ha sabido transformarse durante estos años de manera espectacular. O sea, para mí es un ejemplo de compañía que ha evolucionado con el tiempo. De aquel Microsoft, el Microsoft actual, que ahora mismo lidera Satya Nadella, es un Microsoft donde uno de los mayores activos es Azure, es la nube, que usa de manera global con el mayor número, diría, de centros de datos de todo el mundo. Hay 280 millones de usuarios mensuales en Teams, que es nuestra herramienta de colaboración. 1,4 billones de personas usan Windows, es decir, se ha
Creo que la misión de democratizar, desde luego, la ha conseguido, y es una empresa que está innovando y que está mirando siempre al corto y al largo. Acabamos de lanzar un acuerdo con OpenAI, con una empresa de research en inteligencia artificial, que luego si quieres comentamos un poco más, que creo que es revolucionario y que va a cambiar el paradigma de lo que hacemos. Hemos hecho adquisiciones estratégicas, LinkedIn, estamos en la adquisición de Activision para juegos, estamos en el mundo del consumo y de la empresa, es decir, es una empresa cuya plataforma tecnológica pretende ser de uso extendido a ciudadanos y a empresas. ¿Y qué hacemos dentro de mi rol? Pues ayudamos justamente a las empresas a transformarse digitalmente, a poner esa plataforma tecnológica en valor, llegando a acuerdos pues, con empresas como Repsol, con La Liga, con Santander, con Telefónica, es decir, todas las empresas, en mi caso las grandes empresas españolas, para ayudarles pues, justamente a aplicar la tecnología a sus procesos de negocio y sobre todo la tecnología de nube y de inteligencia artificial. Entiendo que es un gran reto en el cual estás implicada ahora con Microsoft, pero hablemos también de tus experiencias anteriores, donde has tratado en profundidad el sector de la salud digital conectada o la e-salud, en fin, hay varios apellidos para esto, ¿no? ¿Cómo se ha avanzado en este ámbito y hacia dónde vamos? ¿Nos puedes dar una pincelada de perspectiva en este campo en el que eres tan experta? Sí, pues mira, yo me he dedicado a la salud casi desde que acabé la carrera, pues como los primeros 15 años, 12, 13, 14, no sé exactamente, los dediqué al sector salud y además, afortunadamente con una visión muy internacional, porque era responsable de Europa, África, Latinoamérica en salud en Accenture, pero es que antes había estado en Singapur, en Australia, o sea que me permitió tener una visión. Los primeros, yo diría 10 años, así pienso del 2000 al 2010, hubo una inversión muy grande en infraestructuras. En España fue la época de transferencias sanitarias, las comunidades autónomas era el momento en el que tenían que invertir para montar todo, montar la red, montar los sistemas de información, de historia clínica, entonces fue una época de inversión donde creo que hubo bastante progreso, en el sentido de operábamos en papel y pasamos a hospitales sin papeles, centros de salud sin papeles, entonces fue como la digitalización en estado puro, si quieres. ¿Qué pasa? Que la siguiente ola, que ya vino en los siguientes años, implica colaboración, porque no hay inteligencia artificial sin datos, no hay datos si no tienes volumen, no hay volumen si no hay colaboración. O sea, un hospital o un centro de salud no es capaz de producir suficiente información como para ser relevante en ningún proceso. Y yo creo que desde el punto de vista tecnológico hemos seguido avanzando, hay realidad mixta, sistemas en la nube, un Microsoft, por ejemplo, tiene el Cloud for Health, que comparado con lo que yo veía hace 20 años, es capaz de poner el mismo proceso, activarlo en meses o en días en lugar de años, pero creo que nos sigue faltando colaboración para compartir más. Público-privada, público-público, privado-privado. Hay algunos ejemplos magníficos, ISDI y algunos centros que realmente están poniendo datos en la pandemia, pero nos sigue faltando. Creo que es ese escalón o sea, la tecnología sí que está disponible, nos falta mejorar en las ganas de compartir información. Tener muchos y buenos datos, ¿no? Porque al final los sistemas que diseñamos, sean de inteligencia artificial o de la anterior inteligencia, necesitan buenos datos y buenos ejemplos para poder sí, yo creo que la calidad del dato con los sistemas actuales y con la manera de gobernar la información es buena. Pero si, te pongo un ejemplo, no quiero dar nombres, pero si un hospital quiere ser pionero en una investigación, entonces no va a compartir datos con el de al lado. O sea, sigue habiendo bastante falta de incentivos reales para que haya una estructura de datos compartidas. Yo recuerdo en los 2000 está el programa EPSOS de Historia Clínica Compartida. Yo no entendía por qué puedo sacar dinero de cualquier cajero en el mundo, pero no puedes ir a un centro de salud o a un hospital y que te prescriban un medicamento que es genérico y te lo puedan... O sea, nadie lo entiende en el fondo, ¿no? Porque la interoperabilidad funciona también en ciertos sectores privados y no funciona en algo tan importante como es la salud.
y sigue siendo, 20 años después, yo diría el gran reto. Tecnológicamente el avance ha sido espectacular. Y tenemos toda la tecnología que hace falta toda la para tecnología. esto. Esta mañana veía un vídeo que publicaba mi gran amigo Juan Abarca, de una operación hecha con tecnología de Medtronic en remoto. O sea, es impresionante. La medicina de precisión es una realidad, pero necesitas mucha cantidad de datos. Entonces, ese es mi llamamiento. Muy bien, luego veremos al final si podemos hacer un resumen de los llamamientos que nos haces. Según Gartner Group, es una referencia obligada, la inversión mundial en software de inteligencia artificial para 2023 será de 500.000 millones de dólares, el medio billón español. No solo en Machine Learning con datos, sino en aplicaciones más inteligentes como las del lenguaje natural, etc. Entre ellas hay una que ha sido presentada recientemente, que está teniendo un gran impacto, que es de Microsoft y que es ChatGPT. Es de OpenAI, pero tenemos ahora Nos explicas los entresijos de las propiedades, ¿no? ¿En qué consiste esta aplicación? ¿Viene para sustituir a los navegadores convencionales? ¿Es otra manera de hacer? Bueno, primero, yo soy una apasionada del mundo de la inteligencia artificial. De hecho, en mis orígenes en la universidad me dediqué un tiempo a la investigación de redes neuronales y durante este tiempo he visto, bueno, cómo más o menos había una evolución, si quieres, orgánica, pero eso es una revolución real. O sea, creo que en cuanto ya lo adoptemos en el día a día vamos a ver que es una revolución real. ChatGPT es digamos que la primera píldora que ha salido en funcionalidad de una empresa que es OpenAI, en la que Microsoft invirtió en el 2019. ¿Invirtió para qué? Para crear un supercomputador que fuera capaz de entrenar los modelos, que eran órdenes de magnitud superiores a los que se venían trabajando. O sea, para que os hagáis una idea, cuando yo estaba haciendo mis entrenamientos de redes neuronales por allí, por el, no sé, 98, pues era unas decenas de miles, como muchísimo, de parámetros y utilizaba toda el aula de la universidad para hacer las simulaciones. Y ahora estamos hablando de que el primer modelo que ha sacado, GPT-2, que era el anterior, creo que son 175 millones, o GPT-3 son 175 millones de parámetros. El siguiente, 1,5 billones, y GPT-4, que es el que va a venir, son 100 trillones de parámetros. Entonces, para eso se necesita una cantidad de... O sea, ¿qué ha cambiado realmente? Aparte de la algoritmia y el deep learning, que se ha ido sofisticando, ha cambiado la capacidad de poder entrenar estos modelos. Nosotros invertimos en 2019 y ahora hay, como digamos, 4 grandes bloques de... O sea, ¿qué te da OpenAI? Pues te da capacidad de generar texto con lenguaje natural. O sea, esta charla la podemos grabar y te hace un resumen en tiempo real, preciso de lo que ha ocurrido aquí. Y le puedes decir, oye, dímelo adaptado a, bueno, primero en cualquier idioma, adaptado a alguien que tenga una edad entre 12 y 14 para que tenga un vocabulario, o sea, lo puedes adaptar a tus necesidades. Lenguaje natural, chatbots, interacción hombre-máquina, esto va a cambiar radicalmente. Imágenes, no sé si habéis visto DALL-E, que es como se llama la categoría, digamos, de imágenes, pues le dices, dibújame un cuadro fovista del edificio de la Real Academia de Ingeniería, ¿no? Por poner un ejemplo, pero esto para cualquier disciplina artística donde tengas que dibujar, ya sea dibujo más artístico o más gráfico, cambia también totalmente la percepción. Y la tercera es Codex, que lo que te permite es desarrollar, o sea, codificar, tirar código, ¿no? Que decimos los telecos. A partir del lenguaje natural, directamente te escribe el código de la aplicación que tienes que generar. Te hace sugerencias y te escribe el código y te lo puede escribir en tiempo real. Yo creo que estos 3 son realmente disruptivos en lo que veníamos viendo dentro de los avances de la inteligencia. Se venía trabajando desde hace muchos años en ello y voy a aportar un dato de museo. En el 89, en nuestro grupo, dentro de Accenture, pusimos en operación una red neuronal con 3 parámetros,
conseguimos tirar abajo el mayor mainframe de IBM, uno de los mayores bancos de España, para hacer un rating de riesgo de crédito en la adjudicación de tarjetas de crédito. Algo muy sencillito, 3 parámetros. No teníamos la tecnología preparada. En este momento te propongo hacer un pequeño paréntesis en la conversación y hacer algo de introspección y preguntarte, para que compartas con nosotros, qué te motivó para acercarte a los estudios de telecomunicación y luego para seguir en el mundo de la digitalización. ¿Tuviste alguien o algo que te motivara especialmente? Nos vendrá muy bien tu experiencia para que la puedan compartir y quizá la puedan tomar en cuenta, seguro, los más jóvenes que están todavía dudando por dónde orientarse. No duden, que hagan teleco. Yo este es un tema que recurrentemente me he preguntado porque pues que una época en la que tampoco creas que lo recuerdo del todo, pero la realidad es, por ser muy honesta conmigo mismo, es que si sacabas buenas notas estaba de moda hacer teleco en mi época. O sea, fui una afortunada porque parecía casi, como dicen los ingleses, un no-brainer. O sea, si tienes buenas notas y te apetece hacer algo difícil que no sabes muy bien qué es, pero que te han dicho que es muy difícil, entonces haz teleco, que por allí te puede ir bien la cosa. Y fue un poco así. O sea, yo recuerdo que yo puse teleco, aeronáutica e industriales, lo cual decía que más o menos, pues bueno, yo quería hacer algo que me diera posibles. Y la verdad es que así fue. Luego, durante los 3 años primeros de la carrera, no sabía muy bien para qué servía todo aquello, más allá de para sufrir, pero de pronto... la papeleta con el aprobado, claro, y todo sí, aquello. Digo, pero luego de pronto en los años 4 y 5 ya empecé a ver un poco la luz, porque también justo cuando yo hice la carrera, Internet empezó a existir. Yo no tenía PC cuando empecé la carrera, o sea, no creáis que... Es decir, era un mundo donde no había Internet, yo no tenía PC, móvil lo tuve a mitad de la carrera y recuerdo que me medio escondía porque aquello de tener móvil tampoco era muy popular, no tiene nada que ver, no había acceso a la información de manera generalizada, pero sí que a partir de la mitad empezó el boom y yo lo recomendaría, por supuesto, y sé cómo está evolucionando porque mis compañeros más brillantes no se fueron a la empresa privada, se quedaron dando clase, con lo cual me van contando cómo evoluciona. Y creo que es una carrera que te amuebla de una muy buena manera la cabeza, es decir, aprendes a trabajar con lo abstracto, a resolver problemas complejos. Yo no me he enfrentado a un problema cognitivamente más complejo que a probar antenas o sistemas con Aníbal. O sea, mi vida profesional es mucho más sencilla, emocionalmente más compleja puede ser, pero cognitivamente mucho más simple. Entonces creo que es una carrera que te prepara para un mundo y al final es lo que te da la universidad, ¿no? Herramientas para enfrentarte al mundo. Luego pues sí hay algún aspecto de mejora, pero creo por supuesto que sí que lo recomendaría. Cerramos paréntesis y volvemos a la actualidad. Muy bien. Es un momento de enormes cambios, la globalización, la reciente pandemia, una guerra en las fronteras de la Unión Europea, la ruptura energética que está produciendo que sea muy difícil comerciar y operar, incluso en muchos países que lo veníamos haciendo durante la globalización. Se han desmontado muchas cadenas de aprovisionamiento, tenemos inflación después de muchos años, de habernos olvidado casi de ella. ¿Opinas que está en riesgo el modelo de globalización que tanto ha impulsado y compartido la transformación digital? Nos volvemos a los bloques, a las regiones de antes. Y por último, un punto acerca de la soberanía digital europea. ¿Pondría todo esto en riesgo al proyecto de soberanía digital europea? Si ve que escucho esto, me viene a la cabeza una cita de, creo que era Mark Twain, que dice: la historia no rima, o sea, la historia no se repite, pero rima. ¿Por qué? Pues porque se va repitiendo. Entonces, y justo además en el 75, que comentábamos antes, que aparece el primer ordenador personal, es el momento en el que el presidente Ford en Estados Unidos se enfrenta a recesión, a inflación
y a crisis energética. Es decir, que la historia realmente, pues eso, no sé si se repite, pero rima. Claramente nos estamos enfrentando a una crisis en las cadenas globales de suministro y a una crisis de confianza, diría, que al final es lo que ha sostenido la economía global. Y además veníamos de un modelo de cierto optimismo, ¿no? Hemos vivido los últimos 40 años creando este concepto pues de que la cadena global va a funcionar siempre, y no es que no quisiera tener muchas piezas en mi almacén para ser más eficiente, es que no quería tener almacén porque confiaba en que otro me iba a proveer de lo que yo no tuviera. Creo que este modelo se rompe, no del todo, y estamos viendo pactos bilaterales, Francia-Alemania, Francia-España, donde se intenta mantener un cierto orden. ¿Por qué? Pues un poco volviendo al tema de salud, porque para poder evolucionar y para poder innovar necesitamos compartir. Es una realidad. O sea, ninguna empresa puede tener la capacidad que ha tenido, o sea, como un Microsoft o con algún otro hiperescalar, de innovar si no es una empresa global, si no tiene una escala. Entonces, la escala, y me lo llevo ahora a lo digital, es necesaria, pero también en el resto de negocios. Entonces, yo ahí, bueno, creo que, o sea, veo cierto optimismo a que es un pasito para atrás, pero luego demos otros tantos hacia adelante, en el buen sentido de la globalización, una globalización sostenible, una globalización bien entendida, pero que vayamos ahí. Y desde el punto de vista de las empresas como nosotros, estamos cuidando mucho, porque también somos sensibles a ese miedo, el tema de la soberanía del dato y la privacidad. Nosotros hemos creado una nube que llamamos soberana, una cloud soberana, donde en Europa y la Unión Europea cualquiera puede tener sus datos, almacenarlos, tratarlos solo dentro del territorio europeo. Incluso hemos llevado este concepto a España, en una alianza con Telefónica y con Minsight, para hacer lo mismo, pero en España con la nueva región de datos. Entonces, creo que la sensibilidad existe y estamos obligados a entenderla y a darle respuesta, pero sin perder las ventajas que tiene trabajar a escala. Tomando el punto de los centros de datos que acabas de mencionar, España nos hemos incorporado muy recientemente al club de los países con gran conectividad y, de los conectados, sí. Y baja latencia. Ya por fin podemos disponer de aplicaciones que necesitan baja latencia en las comunicaciones, los cables submarinos conectados recientemente, etcétera. Nos pone ya en el primer nivel. ¿Cómo crees que esto puede impactar en términos de desarrollo de la economía empresarial, sobre todo desde el punto de vista de las empresas? ¿Esto llegará incluso a tener un impacto en el PIB sin duda, de España? Sí, sin duda. O sea, fíjate, solo proyección de Microsoft y somos uno de los hiperescalares que ha anunciado y que está creando región en España. Aquí cuantos más mejor, en el sentido de que hay demanda para todos. IDC estima que hasta 2015 habremos creado 50.000 puestos de trabajo solo entre Microsoft y partners que se dedican y clientes que están consumiendo la nube de Azure, y una estimación de 15.000 millones de revenue adicional que se van a generar. Entonces, sí va a tener un impacto y está teniendo un impacto. Es reciente, estamos todos abriendo los centros de datos este año, el año que viene, es decir, está todavía reciente, pero claramente va a tener un impulso en la economía. Y además, somos la puerta de entrada a África, somos la conexión con Latinoamérica. Entonces, yo creo que nuestra posición estratégica geográfica también va a ayudar a generar ese ecosistema. Creo también que tenemos que seguir mejorando las políticas para acercar talento a España, pero bueno, el buen clima nos juega a favor. Juega a favor, así que puede haber una ola como aquella que comentabas con la aparición del PC, en el que había grandes retos, pero se consiguió un desarrollo sin parangón hasta la fecha. Pues esperemos que esto nos ayude realmente, como indicas, a posicionarnos en ese club, porque ya no podemos obviar ser primera potencia dentro de Europa. Podrías hacer un resumen de cuáles, a lo largo de la conversación hemos recorrido varios aspectos, cuáles serían, si tuvieras que elegir 3 retos principales a los que te enfrentas hoy en día en tu actividad profesional.
Pues te diría que el primero es los ataques, la ciberseguridad y los ataques. O sea, cuanta más digitalización, pues más se sofistica, los malos cada vez son más sofisticados. Y hemos visto, sobre todo con la guerra en Ucrania, ataques Estado-nación, es decir, países que deciden atacar y cómo, desde un punto de vista de ciberseguridad, se puede predecir casi una guerra física, porque ves que los centros de datos son atacados, que infraestructuras son atacados, y nosotros hemos reportado información al gobierno ucraniano, en este caso, para ver qué ciudades iban a ser atacadas, porque se producía de manera previa a los ataques físicos. Entonces, más allá de Ucrania, que lógicamente es dramático, los ataques a diario, millones de claves se ven comprometidas. El 67% de los ataques se producen a empresas pequeñas o medianas que no tienen medios muchas veces para defenderse, y casi todos terminan teniendo éxito. Entonces, se ha organizado, se ha sofisticado y se ha profesionalizado. Ya te puedes comprar un kit de ransomware para atacar a una empresa o para quitarle las claves por $1000 en Internet. Entonces, yo creo que la ciberseguridad es uno de nuestros grandes problemas y es donde más invertimos a día de hoy como Microsoft, para proteger y para ayudar a proteger. Yo creo que el siguiente es el modelo laboral, el modelo de trabajo, que estamos todavía digiriendo el cambio del modelo tras la pandemia y cómo estamos creando, pues, bueno, en nuestro caso con plataformas tecnológicas que nos ayuden a esa realidad mixta, a ese trabajo híbrido, a que realmente hay una paradoja, ¿no? Queremos estar más cerca, pero a su vez queremos trabajar desde casa, pero echamos en falta el contacto físico, y entonces estamos viendo cómo ayudar a este reto. Y luego el tercero, que yo creo que se repite y se lleva repitiendo, es el talento. El talento, estamos escasos de talento digital y es una realidad. Y nosotros desde LinkedIn sacamos estadísticas de un poco dónde se necesita más talento y vemos que el 46% de las empresas no pueden acometer a día de hoy la transformación digital por falta de talento específico. Entonces, yo te diría que es probablemente nuestro tercer reto. ¿Qué propuestas harías desde tu posición igualmente? Tenemos para poder apuntar administraciones, a la industria, a los formadores de las universidades, a la ciudadanía. Formación, y es verdad que hay cada vez más disponibilidad. Nosotros tenemos un portfolio de certificaciones gratuitas, pero sigue faltando, yo creo que sigue faltando formación, tanto en la, no sé cómo se llama ahora, primaria, seguro que digo nombres antiguos, pero en la educación secundaria y en la universidad, formación específica de tecnologías de la información, muy concreta, no solo en ingenierías, también en más transversales y competencias más transversales. Yo creo que nos sigue faltando dar un paso definitivo para que España se convierta en un foro, en un nodo de innovación y de talento. Nosotros, yo creo que las empresas estamos trayendo, nosotros hemos montado ahora un centro en Barcelona de inteligencia artificial que precisamente va a trabajar con estas tecnologías de OpenAI y GPT-3, pero creo que como país lo hacemos en ciudades concretas, pero no terminamos de favorecer, igual que en el emprendimiento, no terminamos de favorecer y de simplificar la vida a aquellos que quieren venir a trabajar a España, que quieren tener movilidad o que quieren montar empresas en España. Entonces yo diría que es el segundo, por irme así a los que me vienen a la cabeza mis dos peticiones. Y el tercero, volviendo al tema de la salud, que haya colaboración real, público y público-privada. Real, digo. Bueno, con esto tenemos dibujado un mundo mejor. Sí, ojalá. Pues muchísimas gracias, Rebeca. Hemos cerrado este primer bloque del diálogo. Damos paso a la redacción, que ha estado recibiendo preguntas de nuestros seguidores. Hola, buenos días. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos han enviado sus preguntas. Espero que nos dé tiempo a contestarlas y si no, las contestaremos
posteriormente de manera offline. La primera pregunta es, ¿cómo están valorados los profesionales españoles, en concreto los teleco, en comparación con los de otros países? ¿Qué consideras que le falta al currículum de los teleco españoles? Yo diría que en comparación con los de otros países, cambiarnos el nombre, porque al final cuando traduces, o sea, yo creo que en competencias tenemos profesionales y sacamos profesionales altamente competitivos. No tengo, o sea, ahí no creo que tengamos nada que envidiar a... Es decir, al final hay un ranking de universidades, pero en media altamente competitivos. Pues sí es verdad, por dar un detalle, que al final se traduce entre Electrical Engineering, Computer Engineering, y nosotros somos telecomunicaciones, que no se traduce bien, no se entiende bien, ¿no? Tienes que traducir, digo, por pensar en cómo competimos. Pero en cuanto a lo importante, el currículum, los skills, yo creo que somos competitivos. ¿Qué falta? Pues probablemente, y es difícil, ahondar más en las tecnologías más vigentes. Por ejemplo, alguien que salga y que tenga certificaciones en las cloud más usadas, pues sería un acelerador. Nosotros estamos intentando que eso suceda, pero sucede poco, por poner un ejemplo. Entonces, más actualidad, por lo menos en la última parte del currículum probablemente. ¿Y qué perfil debería tener un ingeniero de telecomunicación para poder trabajar en Microsoft? ¿Qué estáis demandando como compañía? Mira, Microsoft, sobre todo, bueno, al margen de tener, digamos que hay unos básicos, que hablen muy buen nivel de inglés, que sea ingeniero, es decir, miramos un poco el currículum académico, pero sobre todo buscamos perfiles que tengan lo que llamamos growth mindset, ¿no? Una mentalidad de aprendizaje continuo y de curiosidad continua, que se hayan movido, que quieran aprenderlo todo frente a me lo sé todo. Y es un poco la parte de atributos, si quieres, más cualitativo que buscamos dentro de las personas. Si han tenido perfil internacional, pues también es valorado porque al final es una empresa muy internacional, pero yo diría que es más esta actitud ante el aprendizaje y el reto que la parte, digamos, más de conocimientos ya adquiridos. Y teniendo en cuenta las necesidades actuales del mercado, ¿consideras que hay oportunidades de empleo y salidas profesionales para los teleco? Sí, sí. O sea, ya lo comentamos antes, que con los análisis que hacemos a través de LinkedIn vemos que falta talento. Fíjate que no llega, el 46% de las empresas están pidiendo talento. Y yo creo que teleco, y no sé si aquí probablemente peque de patriótica o de chauvinista, pero creo que sigue siendo una carrera que tiene una parte de entender la complejidad de la tecnología y de cómo se construye desde la infraestructura hasta la capa de aplicaciones, si quieres, que toca todo lo que tiene que ver con TIC, ¿no? Entonces creo que es un perfil con muchísima versatilidad a día de hoy para poder coger distintos caminos. Entonces, sin duda, sí. Mi gran recomendación. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir terminando este interesantísimo diálogo con Rebeca, pero quisiera aprovechar para hacer un anuncio, y es que la grabación de este Café Con va a ser cargada en ChatGPT 3 y con las indicaciones que os enviaremos podréis entrar en ella para poder hacer preguntas acerca de este contenido que hemos tratado hoy. Es un pequeño ejemplo que agradecemos a Microsoft, este ofrecimiento, para poder experimentar de primera mano cuál es el avance que se está teniendo con estas herramientas. Recordar que el Café Con podrá verse en cualquier momento en nuestro canal de YouTube de AIT Madrid, que aparece impresionado en el rótulo. Muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados y presentes en la sala. Recordad que en el mail comunicación@aitm.com podéis enviar vuestras propuestas de temas a tratar, de candidatos y candidatas. Las recibiremos con mucho gusto. Hasta un próximo Café Con. Rebeca. Pues muchísimas gracias. Brindamos por todos. Gracias.